las ideas del anterior, o sea, de Gobineau, atribuyendo a los alemanes actuales actuales de la herencia aria. El brutal ola o la brutal ola de exterminio, en otros términos, desatada en Alemania durante el período nazi, 1933-1945, contra las minorías no arias, halló su expresión más dramática en el antisemitismo. ¿En qué consiste el antisemitismo? Era una discriminación, era hostilidad, además era algo prejuiciado. Cuando hablamos del antisemitismo alemán, nos estamos refiriendo a aspectos de carácter discriminativo, de aspectos relacionados con la persecución o bien las ofensas, ser hostiles y el prejuicio que existía entre ellos. Entonces, este antisemitismo que le costó la vida y en ese periodo a 7 millones de judíos europeos. O sea, ese genocidio que se da en la época nazi, que mueren más de 6 millones de judíos de manos de los alemanes. La discriminación pareciera nacer de la idea de algunos grupos o razas que consideran que ellos son superiores y son los más fuertes e inteligentes. Y por su superioridad de una raza que procura su pureza, considerando que su decadencia empieza cuando absorben elementos de razas inferiores. Bueno, ¿qué dice acá? Vamos a ver. Estos son criterios de varios autores, de los cuales yo les estoy leyendo y les voy explicando para cuando nosotros entremos específicamente, directamente en materia. ¿Qué es lo que nos dice Joseph Arthur Gobin? Dice que la cuestión étnica, dice, no solo domina todos los problemas problemas de la historia, sino que además es su principal motor. Para demostrarlo, explica el destino de los pueblos a través de la diversidad de razas que forma una nación. Estudia las consecuencias que en cada país tuvo el establecimiento de los pueblos que ahí se instalaron. Y al admitir que existían razas fuertes y débiles, si se fija en el comportamiento de las primeras, así asciende por el tronco de las genealogías hasta alcanzar un punto de partida común a todos. Aquí hay algo muy importante. En la época colonial se discriminó al indígena. También se discriminó a otros sectores, como lo dice Severo Martínez Peláez. Pero eso de la discriminación prácticamente viene a la par cuando hablábamos de aspectos del despojo. Entonces, dice, por ejemplo, nos dice Peláez Martínez en su trabajo, ¿qué es el indio? Dice, en su obra, dice, la discriminación de clase, que es lo que en este momento nos interesa, fue muy activa entre los grupos coloniales y a todo nivel tuvo connotaciones de discriminación racial. Los españoles peninsulares insinuaban
que los españoles nacidos en América, o sea, los criollos, se veían afectados desfavorablemente por el clima y los alimentos. Unos y otros veían con marcado desprecio y discriminaban tajantemente a los ladinos, considerándolos inferiores por tener sangre mezclada de indio o de negro, y dándose un estatuto jurídico diferente del que regía para españoles y para indios. Dichas poblaciones ocupaban el escalón inferior de la estratificación socioeconómica. Entonces, en la actualidad, la discriminación se debe buscar en las estructuras sociales. Repito, en la actualidad, la discriminación se debe de buscar en las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas de un país, y en algunos lugares la estructura política y económica interrelacionadas en algunas ocasiones o en un país determinado, que son las causantes de que grandes sectores de la población vivan en situación de pobreza, permitiendo la intolerancia y la discriminación. La pregunta de examen es entonces, ¿en dónde debe de buscarse actualmente la discriminación? Bueno, comprendamos e interpretamos la pregunta. Cuando preguntamos en la actualidad, ¿dónde debe de buscarse la discriminación? Es cierto, en aspectos raciales, en aspectos económicos, en aspectos sexuales, forman parte de la discriminación. Pero la pregunta dice, en la actualidad la discriminación se debe buscar cuando hablamos de estructuras, no en qué tipos. Por eso, el día del examen, si hoy se les pregunta, ¿en qué estructuras se encuentra la discriminación? Sociales, económicas, políticas, culturales. ¿Y en qué tipos o qué clases de discriminación tenemos? Sexuales, raciales, religiosas, que las vamos a ver a continuación. Entonces, si nos preguntamos con respecto a los tipos de discriminación, al referirnos a la discriminación por género, género masculino, el transgénero, el lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo, eso conforma lo que es el género. Anteriormente, género masculino y género femenino. Pero como hoy, de la Academia Española y cuestiones que se han ampliado, ya el género se ha generalizado con aspectos en donde se da el género. En el transgénero, lesbianismo, homosexualismo y el bisexualismo. Entonces, es una exclusión, decíamos entonces, al referirnos a la discriminación por género, entendemos que es toda distinción, exclusión o restricción en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho por género. Entonces aquí entramos a lo que es la discriminación. Bueno, vamos a ir por el orden. Cuando nos referimos entonces, lo que tenemos en el escritorio, y hablamos de la discriminación, es frecuente dividir las clases sociales en tres grandes grupos. La clase alta, hoy la burguesía y los restos de la nobleza.
la clase media o mesocracia y la clase baja del proletariado. Esto está basado a un estudio y análisis de la estratificación social, principalmente guatemalteca. Clase alta, 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 media, alta, baja. Clase media, media alta, media, media, media baja y clase baja, baja, alta, media y baja. Entonces, algunos intercalan entre las dos primeras clases la media acaudalada y entre las dos últimas la clase modesta que dispone de un buen salario o que lo completa con un pequeño patrimonio inmobiliario o alguna habilidad artística o de otra índole que procura ingresos además de los básicos ordinarios. Vean, en cada clase social existe conciencia. Existe una mentalidad, una estructura dentro de la imprecisión de las naciones sociológicas, dentro de las nociones sociológicas. En la Guatemala de hoy, los valores democráticos, el esfuerzo de consolidación del Estado de Derecho, así como el imperativo respeto a los derechos humanos, se ve profundamente afectada por una particularidad de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que simples violaciones constituyen variadas formas de comportamiento constitutivos de discriminación racial, exclusión, abuso de poder. Esto que estamos viendo es algo fresco, que hago entrar en consultas. Sin embargo, ustedes tienen en su poder lo que es el módulo 2 y el módulo 3. El módulo 3 es lo que estamos viendo. Esto que estamos viendo en una forma bastante resumida, ustedes lo tienen en el documento que se les envió. Acá nosotros lo estamos analizando en una forma más amplia para que tengamos nosotros más conocimientos prácticos y teóricos de cómo es que llega a la conciencia del legislador en Guatemala para crear una normativa que se refiere específicamente al delito de discriminación. Entonces, conscientes que los esfuerzos institucionales requieren una constante intervención para erradicar las diferentes formas de violación a los derechos indígenas, pero también la necesidad del concurso necesario de esfuerzos coordinados en instituciones, prensa y sistema educativo. Acá, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas y el convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, motivan mayor conciencia sobre los derechos ahí contenidos. Si bien uno de los instrumentos, el acuerdo sobre identidad, es de carácter político, no deja de tener profunda utilidad en la defensa de los derechos humanos. Por lo mismo se complementan con otros instrumentos jurídicos que hacía varios años el Estado guatemalteco guarda obligación de velar por su cumplimiento, como el caso de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Eso sí me lo toman en cuenta, ese convenio, anoten ahí, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, porque es el que nos permite el análisis de lo que nosotros estamos estudiando. El derecho a la identidad y pertenencia étnica, el derecho de protección contra el racismo,
El derecho a la organización social, a uso público de la indumentaria indígena, es la temática que compartimos. Acá nos habla de un principio moral, religioso y político. Este principio moral, fíjense, religioso y político expresa: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por consiguiente, en una sociedad civilizada y organizada políticamente, a todos se les debe tratar en forma igualitaria. Si no estoy mal, creo que es el artículo 4 de la Constitución. Si no estoy mal, cuando hablamos de la igualdad. Como lo expone Elizabeth Odio Benito, nos dice en su trabajo de investigación: la existencia de todo el sistema de los derechos humanos es la estructura fundamental que se asienta sobre el principio universalmente admitido de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. ¿Por qué tengo subrayado acá? En la Carta de San Francisco de 1945 se constituyeron las Naciones Unidas, y en el artículo 1, párrafo tercero del artículo 56, literal C, se consagra el reconocimiento de la comunidad internacional de que el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales exige que ese respeto sea para todos, sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Pregunta de examen: ¿cuál era entonces la institución que motivó la prevalecencia de los derechos humanos en contra de la discriminación de la raza, sexo, idioma y religión? Entonces, es en la Carta de San Francisco. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 1 expresa: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2, numeral 1, toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaratoria sin distinción alguna: color, sexo, idioma, origen nacional o social, posesión económica, nacimiento o cualquier otra condición. Si ustedes se dan cuenta, todos los instrumentos de carácter internacional, como la Carta de San Francisco, velan por la proclamación de los derechos humanos y de la libertad y de la igualdad humana. Pero todo ello se encuentra relacionado con el aspecto de la discriminación que existe. Como consecuencia, no se puede establecer, fíjense, en qué momento o por qué aspecto o causa surge la discriminación. Aquí cualquiera de ustedes me va a decir: licenciado, pero en la primera parte usted explicó y leyó de que dónde surge la discriminación. ¿Por qué lo puse adelante? Está la respuesta. Porque dice: no se puede establecer en qué momento o por qué aspecto o causa surge la discriminación.
El que escribió eso, el que escribió eso es porque realmente se está parcializando. No está actuando de una forma imparcial. Yo por eso, entre paréntesis, puse, adelante está la respuesta. En efecto, yo se las acabo de leer y se las acabo de explicar con los grupos arios, con los alemanes, con el gran genocidio que se cometió en contra de los judíos. Entonces, sin embargo, se dan cuenta ustedes, por eso era que yo quería leer desde aquella parte, para que lleváramos una secuencia lógica de lo que vamos a analizar. Sin embargo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José, establece en el artículo 24 que todas las personas son iguales ante la ley. En conciencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. El porqué de todos estos instrumentos internacionales, porque el programa nos los remite, que tenemos que utilizarlos como argumentos para poder desarrollar la temática, tanto de fondo y principalmente de fondo y como de forma también. El fondo es el contenido específicamente de lo que estamos tratando. Pero si lo hablamos de forma, ya estaríamos señalando puntos, comas y cuestiones que ya prácticamente de estilo. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Si tienen alguna duda, pues pueden interrumpir y ahí miramos cómo aclaramos las situaciones. Bueno, de las normas internacionales citadas, se ve con toda claridad la preocupación del sistema de derechos humanos de proteger a los ciudadanos, garantizándoles el principio fundamental de igualdad. Permítanme, tengo batería baja. Ahí estamos. Decía, de las normas internacionales citadas, se ve con toda claridad la preocupación del sistema de los derechos humanos de proteger a los ciudadanos, garantizándole el principio fundamental de igualdad, sentenciado que, si no se respeta la libertad e igualdad en los diferentes países, habrá fenómenos y hechos que se desembocarán en discriminación o que se desembocarán en discriminación, lo que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Es necesario entonces la promoción de los derechos humanos y la necesidad de difundir lo peligroso que resulta excluir por cualquier causa o principalmente por raza, religión y sexo. Puede darse un movimiento violento por parte de las clases las cuales han sido marginadas o han sido discriminadas. Es necesario la promoción de los derechos humanos y la necesidad de difundir lo peligroso que resulta excluir por cualquier causa, pero principalmente por raza, religión y sexo. No confundir entonces los orígenes de la discriminación cuando lo mirábamos de un punto de vista estructural, social, económico, político, cultural, y aquí lo estamos analizando desde los tipos de discriminación puntualmente: raza, religión y sexo. Bueno, me estoy juntando con mucho material, pero mejor. Bueno, ¿qué es entonces la discriminación? Comportamiento social, trato diferente y perjudicial, trato desigual
que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, diferencias físicas, orientación sexual, etcétera. Ahí tengo el código penal para ver cuáles son los tipos por los cuales se sanciona o se penaliza, en otras palabras, el que haya cometido el delito de discriminación. Hay que tengamos cuidado. Decíamos que en la filosofía moral se ha definido la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada. Simplemente tiene que ser tratada peor que otras razones, por otras razones arbitrarias. Comportamiento social, trato diferente y perjudicial, trato desigual, que se da a una persona por motivo de raza, sexo, ideas políticas o religión, diferencias físicas, orientación sexual, etcétera. Luego entonces tenemos la filosofía moral. Se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Cuando hablábamos de aspectos morales, a la vez hablábamos de aspectos políticos, económicos y sociales. Bueno, esta definición, la filosofía moral, se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada. Simplemente tiene que ser tratada peor que otras razones arbitrarias. Vean, la mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías o pequeños grupos dentro de una sociedad, aunque hay muchos casos en los que estos grupos no son pequeños. Los grupos discriminados, los grupos, por ejemplo, grupos de los pueblos originarios, los grupos étnicos, los grupos vernáculos. Existen tradiciones políticas, ideas, prácticas y leyes discriminatorias en muchos países e instituciones en todas partes del mundo, incluso en territorios donde la discriminación está mal vista. En algunos lugares se ha intentado beneficiar a quienes habían sido tradicional víctimas de la discriminación a través de mecanismos de discriminación positiva, como el establecimiento de leyes de cuotas para favorecer el acceso de la mujer a los cargos de representación o para favorecer la contratación de personas con discapacidad. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros nos hemos acercado bastante a este aspecto. En algunos lugares se ha intentado beneficiar a quienes habían sido tradicional víctimas de la discriminación. Aquí todavía son víctimas. Si llegan vestidos con su traje típico, salvo prueba en contrario, que hayan turistas, a muchos les permiten el ingreso para que los estén admirando y los estén viendo. Contrario censo, no los dejan entrar a los hoteles, cometiéndose el delito de discriminación. Y a quienes han penalizado a través de cuestiones pecuniarias el delito que se ha cometido. Entonces, en algunos lugares se ha intentado beneficiar a quienes habían sido tradicionalmente víctimas
de la discriminación a través de mecanismos de discriminación positiva, como el establecimiento de leyes de cuotas para favorecer el acceso de la mujer o los cargos de representación o para favorecer la contratación de personas con discapacidad. ¿Qué sucedió con Roberta Menchú? Los que no saben o no han leído y están desubicados, a ella se le dio el premio Nobel de la Paz. Y recibió millones de dólares por ese premio. Sin embargo, ella fue discriminada por la familia Ríos Montt. Para los que no saben la historia de doña Rigoberta Menchú, ella es hija de Menchú, del señor que falleció en la Embajada de España. Cuando se quemó la Embajada de España, ahí se encontraba el papá de ella en unas reuniones, porque él conformaba parte de los movimientos de esa época, y pues se quemaron y murieron varios. De España, y él no falleció, y creo que fue uno de los que prestó la de. En virtud de todo ello, el Estado, en virtud de todo ello, los asesores de la familia Menchú, pongan atención, iniciaron las acciones legales en contra del Estado de Guatemala por la muerte del papá de la señora Menchú, en donde el Estado de Guatemala quiso retractarse y como consecuencia se agotó la vía jurídica administrativa nacional e iniciaron las acciones legales en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde Guatemala fue sentenciado por millones de dólares que tuvo que resarcir, indemnizar, reparación digna en contra de la señora Rigoberta. El último día de clase, en la jornada de la noche, yo les hablaba a los jóvenes que a partir del octavo semestre ustedes ya pueden solicitar o poner su punto de tesis. ¿Por qué no trabajar sobre la restitución? La restitución de los daños, la restitución como reparación digna de los daños ocasionados al Estado de Guatemala por los colonizadores conquistadores españoles, como punto de tesis. Pero yo les estoy dando el chivo y les estoy abriendo los ojos y las orejas, porque es posible que también yo lo principie a trabajar, si es que me voy al departamento o a la dirección de investigación. Ahorita estoy en tesis, por eso que yo les estoy recomendando. Una vez se haya trabajado el punto de tesis o bien el trabajo de investigación, señores, principiar a hacer los análisis de carácter internacional, de presentar la demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que España resarciga, para que España haga el resarcimiento de los daños ocasionados a las víctimas de la discriminación y del despojo de que han sido todos los pueblos indígenas. Eso nadie lo ha tocado. Yo porque no soy celoso ni soy envidioso, pero les estoy dando a ustedes las luces que para hacerlo, plantear esa demanda, háganlo por escrito con los 48 cantones, porque van a recibir toneladas de dólares. Por lo menos el 50% que ustedes pueden recibir por la asesoría jurídica. Que les den 100 millones. Se van a recordar del que les dio el derecho de los pueblos indígenas. Para eso estamos estudiando, no para seguir siendo pobres toda la vida. Yo les estoy abriendo los ojos. ¿Dónde está la mina? Bueno, sigamos. Yo se los digo porque yo he ganado varios casos.
al estado de Guatemala. Mire, pues, en algunos lugares se ha intentado, bueno, eso ya lo vimos. Yo ya más o menos los estoy motivando. Los tipos de discriminación. Tenemos la discriminación racial, la discriminación religiosa y la discriminación sexual. Repito, no confundir con las estructuras en donde se encuentra la discriminación. Las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales. Estructura. Pero si yo les pregunto, menciónenme los tipos de discriminación por raza, religión y sexo. Punto. No quieran lucirse, hombre. Tranquilos en el examen. Principian bien y después terminan contradiciéndose. Y se contradicen porque el de la par le está preguntando y ustedes ya perdieron la visión de la respuesta. Bueno, sigamos. Dice, mire pues, como consecuencia, la discriminación no se da en un solo sentido, no es exclusiva de un solo aspecto, se presenta en una diversidad sin límites, aunque hay que hacer notar que existen tipos que son usuales, por raza, por religión y por sexo. Por sexo les estaba mencionando a ustedes cuando hablábamos de esa identidad de género. Hablábamos de los transgéneros, del lesbianismo, del homosexualismo y hablábamos también de los ¿qué? De los bisexuales. Entonces, pero se puede excluir de diferentes formas, por muy simples o inofensivas que parezcan. Por ejemplo, por enfermedad, aspecto físico, por ser tímido, lo pueden hasta discriminar. Y así podría mencionarse innumerables aspectos. Por lo tanto, se ha considerado como discriminación todos los actos que excluyan, distingan dichas acciones, se anulen o menoscaben los principios de libertad e igualdad y el goce y ejercicio de los derechos humanos. Por consiguiente, no debe rechazarse, menospreciarse o excluirse a nadie por ningún motivo, siendo esto un mandato internacional y compromiso de respetarlos por los países parte de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación social. Mencióneme un instrumento internacional sobre la discriminación. Bueno, el convenio sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación racial. Prácticamente le estoy dando la respuesta. Bueno, el compromiso del gobierno en los acuerdos de paz, las peticiones del sector indígena de emitir una ley en contra de la discriminación. Aquí estamos, lo que yo les mencionaba. Pregunta de examen. Para los que están presentes, ya tienen 2 puntos. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el compromiso del gobierno en los acuerdos de paz, las peticiones del sector indígena de emitir una ley en contra de la discriminación, surte sus efectos y se hace una reforma al Código Penal por medio del decreto 57/2002 del Congreso de la República, creándose el artículo 202. No era el 222, no, rectifico. Artículo 202 bis del Código Penal, el que preceptúa discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivo de género, de raza,
etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución de la República y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos. Aquí había algo bueno, aquí había algo muy importante. Por motivo de raza, de religión, económica, discapacidad civil, por motivo de circunstancias que impiden. Aquí hablamos por cuestiones de edad. Una persona ya de 65 años de edad, esta persona no tiene por qué estar haciendo cola en un banco ni en ningún lugar. Él tiene el privilegio de no hacer cola y que sea atendido inmediatamente. De lo contrario, miren, por mi edad yo presento una denuncia ante un banco o cualquier institución y les aseguro que esto procede. Ahí están las cámaras, que el mismo policía lo quitó a usted, no quería hacer cola por su edad. Entonces, la situación hay que saberla interpretar, no solamente leerla y sentirse uno ya no. Aquí, por religión, aquí hay otra cuestión de los que están creando, creo que en Shela, una iglesia a la muerte. Ellos constitucionalmente, hay libre expresión de religión. Por lo tanto, las grandes manifestaciones yo no creo que vayan a tener eco. Bueno, ¿qué más? ¿Quién por acción? Miren, dice la ley que quien por acción u omisión nos quedan unos 15 minutos, 10 minutos. Quien por acción u omisión incurriera en la conducta descrita en el párrafo anterior, entonces, fíjense, pues será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. La pena se agravará en una tercera parte cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica, para quien de cualquier forma o por cualquier medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. Cuando el hecho sea cometido por un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Cuando se aprecia en la norma citada ante la reclamación de las comunidades indígenas. El legislador creó el tipo penal de discriminación disculpe, jóvenes. Vamos a verlo. Es que por ahí tengo una cuestión para estar ahuyentando zancudos y me está afectando. Miren, pues, como se aprecia en la norma citada, ante la reclamación de las comunidades indígenas, el legislador creó el tipo penal de discriminación, estableciendo el supuesto y la secuencia que produce el enmarcarse dentro del delito de discriminación. Esto constituye un avance y fortalecimiento al llamado que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra clase.
¿Sí? ¿Continuamos o nos quedamos acá? ¿Qué dicen? ¿Continuamos o continuamos con la clase? Nos quedamos. ¿Continuamos? Bueno, démosle pues. Bueno, mire pues. Vamos a ver si miramos la lucha contra la discriminación. Bueno, que lleguemos al apartheid. Vamos a ver. Miren pues. Avancemos. La lucha por la discriminación. Esta lucha por la discriminación la tienen ustedes en el material que se les envió en la página 46 y la página 47. Lo único que yo quiero tengo más amplio y ustedes lo tienen ahí más resumidito. Miren pues. Al indígena se le ha discriminado en diversos tipos y formas. Sexuales, por religión, aspecto racial y cultural, etcétera. Por lo que acertadamente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se trata la discriminación de la siguiente forma. Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica. Luego, por su parte, con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, el gobierno ha tomado las siguientes medidas. Promover ante el Congreso de la República. Esto lo tienen ustedes en su documento, por eso yo solamente les puse los encabezados. Promover ante el Congreso de la República, desde luego, la creación de leyes. Promover la revisión ante el Congreso de la República, otros instrumentos de carácter jurídico. Divulgar ampliamente los derechos de igualdad relacionados con las discriminaciones. Esto lo tienen ustedes en el documento que se les envió. Luego, promover la defensa eficaz de dichos derechos. Luego tenemos lo que es la protección contra la discriminación. Esta protección de la discriminación la tenemos en las páginas 47 y 48. Quiero ver algo aquí. Protección por la discriminación. Permítanme. Quiero ver algo. Acá. Acá nos vamos a quedar jóvenes. El día miércoles, el miércoles creo que es 26, ¿no? No. 21, 22, 23, 26. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Sí, yo creo que es 26. 26. Es 26, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, el 26 vamos a entrarle a esta clase, creo que es la número 12. Ahí lo voy a corregir. Entonces, ustedes, con todo lo que hemos visto el día de hoy, prácticamente hemos analizado en dónde es que tuvo sus raíces, específicamente lo que es la discriminación en los grupos arios, en los grupos alemanes. También los motivé a ustedes para que puedan ir trabajando o viendo cuando estén en el octavo semestre para la elaboración de su punto de tesis. Esperemos, óigame bien,
Mejor no les voy a decir nada. Mejor no les digo nada porque yo los conozco y ustedes le van a aumentar. Mejor que les llegue de sorpresa para el miércoles. Jóvenes, entonces nos reunimos el día miércoles, que va a ser presencial. Bueno, escúchenme bien, pues no los quiero dejar con la duda. Pero quiero que me escuchen bien y no quiero que hagan el gran alarde porque yo los conozco. El día miércoles la clase es presencial. Yo voy a llegar a clases. Lo que estoy pensando es que existe la posibilidad, repito, como los conozco, existe la posibilidad de suspensión de clases. Porque nos toca a nosotros, los catedráticos titulares, los docentes titulares, de ejercer nuestro voto para la elección de decano. Entonces existe la posibilidad de que puedan suspender las clases. Yo sí voy a llegar a la universidad, de una vez se los digo, y con 5 que lleguen yo doy la clase. Así es que, salvo prueba en contrario, que se suspendan, definitivamente. ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, buenas tardes. Disculpe, este módulo número 3, no sé si ya no los podrían enviar porque tengo entendido que no lo tenemos aún. Todos les llegó, hasta un material que yo hice ahí en la dirección de investigación. Licenciado, buenas tardes. En Classroom todavía no aparece el módulo 3 ni el documento que usted menciona y no lo han enviado tampoco por WhatsApp. Ya revisaron ustedes bien. Yo sé que ya se los Sí, licenciado. Yo concuerdo con las compañeras. Sí, licenciado, todavía no hay ningún documento. Bueno, no se preocupen. Todavía tenemos un mes de clases para el segundo examen. Ahí se los vamos a hacer llegar. No se preocupen. Pasen ustedes feliz tarde. No hay ningún problema. Se los vamos a hacer llegar. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, tarde. licenciado. Gracias, Feliz licenciado. tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, jóvenes.